Señor. Quiero tomar unos minutos en esta tarde para compartir una palabra muy sencilla con ustedes, amados pastores, y para eso voy a estar dando lectura en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer del verso 15 al verso 18 en el nombre del Señor. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 15 al 18. Dice así la Escritura: todo esto es por vosotros, a fin de que cuanto mayor será el número de los que reciben la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Y por eso no perdemos el ánimo, sino todo lo contrario, pues aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando o se va desgastando, dice otras versiones, nuestro hombre interior se va renovando día tras día, porque el momento pasajero de nuestra tribulación va produciendo en nosotros un peso eterno de gloria cada vez más inmenso. El verso 18 dice: nosotros no aspiramos a estas cosas que se ven, sino que aspiramos a las que no se ven, porque las que se ven son efímeras, temporales, pero las que no se ven son eternas. Cada uno de nosotros fuimos llamados para gobernar, fuimos constituidos, hermanos míos, para administrar las diferentes cosas por medio de la gracia que el Señor nos ha dado. Amados pastores, en el llamado que cada uno de nosotros recibimos del Señor tocante a nuestra vocación, nuestra tarea es trabajar con gente que fueron y son redimidas por el Señor. Y cada uno de nosotros somos un eslabón más de esa gloriosa obra. Pero atención, pastores, apóstoles, no somos cualquier eslabón. Cada uno de nosotros fuimos constituidos por el Señor para apacentar la grey que Dios ha puesto en nuestras manos. Y esto ya cambia la perspectiva. Esto ya cambia porque vos y yo, queridos hermanos, fuimos constituidos por el Señor. Si bien tenemos una institución y una iglesia que nos reconoce, pero algo que es mucho más importante es que fuimos constituidos por el Señor. Y en virtud de este llamamiento celestial, todo lo que hagamos debemos medirlo en términos del cumplimiento del propósito eterno. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros hagamos en la obra del Señor, que para eso fuimos impartidos con dones, con gracia, con maestría, con oficios del Espíritu, tiene que tener sabor al cumplimiento. Si lo que vos y yo estamos haciendo no está enganchado o eslabonado en el propósito eterno, queridos pastores, no tendría mucho sentido trabajar si estamos desenfocados del propósito eterno de Dios. Los tiempos de Dios siempre son diferentes a nuestros tiempos, porque Dios no tiene calendarios, Dios no tiene horario, Dios no tiene días. Dios lo único que tiene en mente es el cumplimiento de su propósito. Y cuando llega el cumplimiento de esa palabra, nos llega a nosotros en un tiempo cronos. En Dios no, pero en nosotros sí. Hay un tiempo cronos determinado para la vida de la iglesia, para la humanidad. Hay un tiempo cronos en que Dios establece un principio, algo que Él está haciendo para la iglesia del Señor. Entonces nosotros empezamos a memorizar fechas, días, en qué momento Dios nos habló, pero Dios no tiene el problema de almanaque y horarios como lo tenemos nosotros. Él lo que tiene en mente es el cumplimiento. Y querido pastor, si somos parte del propósito de Dios, en el cumplimiento quise decir, del propósito de Dios, mira hermano, nadie se va a ir a la eternidad dejando pendiente nada. El día que nosotros a Dios
ya no le sirvamos más con respecto al cumplimiento del propósito, significaría que nuestro ciclo estaría cumplido y Dios puede llamarnos para su gloria en cualquier momento. Y en esos tiempos que Dios baja su diseño, como pastores nosotros continuamos trabajando en el rebaño que el Señor ha puesto en nuestras manos junto a nuestra familia. Porque si algo interesante es que cada pastor siempre trabaja con su familia en la obra del Señor. Hace muchos años un hombre me dijo, no es solamente el pastor, no es solamente el apóstol, hay una familia que está trabajando junto con ese hombre que Dios ha levantado en ese lugar. Y es así, hermano, que en esos tiempos en que nosotros estamos trabajando, y a veces lo hacemos bajo circunstancias muy apremiantes. Por momento lo hacemos en circunstancias muy difíciles. Y lo más curioso es que Dios no está mirando si usted la está pasando bien o la está pasando mal, si estamos en un tiempo adecuado para que Dios te demande algo o no. Dios no mira eso. Dios no mira eso. Dios mira, es el tiempo de que esta palabra que yo tengo proyectada para la iglesia en determinado lugar, para esa ciudad, para esa provincia, para esa nación, Dios lo baja y nosotros a veces tenemos que trabajar bajo circunstancias muy difíciles que debemos pasar, a veces por problemas personales, a veces por problemas de la familia, a veces por problemas económicos, a veces problemas en la congregación, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando precisamente el enemigo aprovecha soltando su ataque con un único objetivo al que yo quiero referirme en esta hora: lograr que nosotros en ese ataque de las tinieblas seamos gobernados por las cosas externas que nos pasan en nuestro diario vivir. Y esto es muy peligroso porque cuando nos centralizamos en lo externo, nosotros perdemos el objetivo de la obra y perdemos el objetivo del cumplimiento del propósito de Dios. Esto es muy interesante, apreciados pastores, porque el objetivo del diablo es simplemente que vos y yo no cumplamos el propósito de Dios. Y si pasamos por esta tierra, ya que pasamos una sola vez por esta tierra, y si no tratamos de reunir en nuestra tarea pastoral o apostólica lo que Dios ha diseñado para el tiempo nuestro que estamos de paso por esta tierra, nuestra tarea habrá sido en vano. No podemos decirle a Dios: lo que pasa, Señor, que a mí justo en ese momento me pasaba tal cosa. Hermano, para eso hay un llamado de parte de Dios. Para eso hay una vocación, para eso está el Espíritu Santo de Dios, para eso vive Cristo en nuestro corazón, para eso tenemos la experiencia del Espíritu Santo para meternos con Él, para relacionarnos con Él, para desarrollar el hombre espiritual, para que las cosas externas, las que vienen de afuera hacia adentro, a nosotros no nos perturben nuestra mirada y no perdamos el rumbo ni perdamos la visión en el nombre del Señor. Porque la tendencia que el enemigo tiene en esta realidad que a veces tenemos que enfrentar, y en esa realidad a veces nos encontramos con personas conflictivas, con gente que es problemática, personas que murmuran, gente que vos no le caes bien, que debiste decir una cosa en vez de decir la otra, gente que tiene la tendencia de quedarse en el camino, obreros que se quedan en el camino. Hermanos, en esta época de pandemia que estamos viendo resultados funestos en muchos lugares que parece que hemos aflojado y hemos dejado de mirar al Señor para poder servirle. Miren, esta pandemia es verdad que nos ha azotado mucho y nos sigue azotando todavía. Y lo sigue haciendo, pero
la realidad, hermano, es que en este contexto de pandemia se ha manifestado el no haber tomado seriamente. Cuando nosotros nos encontramos con gente que aflojó, gente que no quiere saber más nada, gente que ya el pastorado no le interesa, gente que el servicio no le interesa, pastores que tienen que luchar con los obreros porque por no estar reunidos durante tanto tiempo ya aflojaron. Hermano, atención con eso. Y eso, ¿sabe por qué pasa, mi querido pastor? Eso pasa sencillamente porque no han tomado seriamente su responsabilidad. No se toma seriamente la vocación y el llamado con el que Dios nos ha llamado. No se toma con seriedad y compromiso el ministerio. No tomamos en serio nuestra posición en el Evangelio. Y hoy les cuesta mucho mantenerse firmes en la consagración, en el servicio y en el temor del Señor, cuando antes no tuviste el lugar de darle a Dios correcto. Siempre estuvimos sirviéndole medio por arriba. Y vemos con mucho dolor, por supuesto que en algunos sectores, no en todo, un espíritu de indiferencia. Un espíritu de indiferencia que toca a veces, que suele tocar también a nuestra pastoral. Hermano, un día como de hoy, al margen de los que estemos sentados en esta mesa directiva, mañana serán otros y ayer fueron otros, pero teníamos que poner nuestro sentido ahí. Yo pertenezco a esta casa, yo estoy dependiente de esta casa, son mis hermanos, estamos trabajando. Hay un grupo de gente que está trabajando para el Señor y que no podemos decirle al Señor, no, porque por la pandemia nos tomamos receso. No, seguimos trabajando, no solamente en el ámbito institucional, sino que continuamos trabajando con nuestras iglesias locales, trabajamos con nuestra gente, trabajamos con los obreros. No importa que no nos permitan reunirnos. Yo estoy feliz con muchos pastores que me informan, nos reunimos al 30%, al 40%, al 50%. Digo yo, hermano, yo te aplaudo, te bendigo. Yo quiero decirles algo. Nosotros, en mi caso personal, hace 1 año y 3 meses que no podemos hacer reuniones en nuestra ciudad porque el intendente no quiere que la hagamos y ninguna iglesia evangélica está reuniéndose, salvo que se reúnan con 20 personas en lugares abiertos. Las 20 personas están, no tengo lugares abiertos cómodos para citar a las 20 personas y no puedo recibir ni a los ancianos ni a los niños, entonces dejar las cosas como están. Dios nos va a dar la victoria, pero no por eso nos relajamos. No por eso estamos diciendo, bueno, no, ya está, listo, bueno, vamos a ocuparnos de otras cosas. No, porque Dios sabía que para este tiempo íbamos a pasar la que estábamos pasando. Y aquel, como dije en el principio, que no tomó en serio su llamado, que estuvo desperdiciando momentos de consagración, que no invirtió en el modelaje de su vida espiritual, en trabajar en su vida interior, hoy se encuentra con un dilema muy grande. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Cuando hay una indiferencia a las cosas de Dios, cuando hay una indiferencia a nuestros superiores, cuando hay una indiferencia hacia nuestros apóstoles, cuando hay una indiferencia hacia nuestros pastores que nos presiden, cuando hay una indiferencia hacia los asuntos eternos, esto es grave, esto es grave. Cuando yo tengo indiferencia, no me importa si están, yo voy para el otro lado, me interesa más una cosa. ¿Por qué? Porque lo externo nos terminó apretando de tal manera que ya sacamos la mirada de donde nunca tendríamos que haberla sacado para dedicarnos a las cosas eternas. Y nosotros, queridos varones, como pastores lo sufrimos. Vos lo sufrirás como pastor, como apóstol quizás. Este espíritu de indiferencia a la vida espiritual. Y esto es una alarma encendida cuando vemos gentes en las filas que hasta a veces pueden estar cercanos a nuestro ministerio y tienen indiferencia a la vida espiritual. Hasta a veces los ministros, indiferencia a los ministros, indiferencia a la iglesia. Hermano, esto es terrible y nosotros sufrimos. Pero mis queridos consiervos, cualquiera sea la dificultad que estemos viviendo, ya sea en la familia pastoral, ya sea en el ministerio, ya sea en nuestra congregación, hay algo que debemos saber. Y lo vuelvo a repetir, fuimos llamados para vivir este tiempo.
Y si todavía Dios te tiene, es porque con total seguridad fuiste llamado para vivir. Hay algo que Dios te ha dado que está dentro tuyo, que tiene el potencial para superar este tiempo en el nombre del Señor, sin necesidad de vivir una agonía preguntándole a Dios, Dios mío, ¿cuándo se va a terminar esto? No, avanzamos en el nombre del Señor. En la geografía donde nos encontramos trabajando y donde Dios nos llamó, ahí le estamos dando. En nuestro caminar nos vamos a encontrar siempre con conflictos, amados pastores, que se levantan atentando contra nuestras labores, atentando contra nuestra persona en Cristo, nuestro hombre exterior, el hombre adámico con el que siempre luchamos todos los días. Tenemos la tendencia de dejarnos dominar por las cosas eternas. Y ahí está tu trabajo y ahí está el mío. No dejarnos dominar por lo externo, no dejarnos dominar por las cosas que las tinieblas nos trae a nosotros, sino que aún así nos mantengamos firmes en la posición con la que Cristo nos ha ubicado. Podemos ver en las Escrituras, y ustedes, amados pastores, no les voy a enseñar. Yo de muchos de ustedes tengo que aprender. Y lo digo con respeto, lo digo con total transparencia. Hay muchos pastores que están del otro lado de la pantalla que yo me tengo que sentar para aprender de ellos. Gente preciosa en el Señor. Pero yo puedo ver en la iglesia del Señor también que los apóstoles en la primera iglesia nunca dejaron de hacer lo que tenían que hacer, a pesar que lo castigaban, a pesar que lo encarcelaban, a pesar que les injuriaban y la pasaban mal. La pasaban muy mal. Y hermano, pero aún así, la Biblia nos enseña que ninguno de ellos dejaron de hacer lo que tenían que hacer y por eso la iglesia avanzó. Y precisamente ¿por qué hicieron? Porque no eran gobernados por la circunstancia, sino que a ellos los gobernaba el Espíritu del Señor. Vivían dentro de un ministerio, vivían dentro de un ámbito familiar, vivían quizás con algunos conflictos social, económico, pero siempre hacían lo que Dios les pidió que hagan en el nombre del Señor. Queridos pastores, para terminar, cada uno de nosotros, con total seguridad, como la iglesia del Señor, tenemos la posición indicada. Efesios 3 nos dice que estamos sentados en una posición maravillosa. Nos dice que estamos en lugares superiores. Nos dice que estamos en lugares celestiales con Cristo. Y esa es tu posición. Aunque el diablo nos tire con cualquier cosa y aunque el enemigo nos plantee situaciones muy angustiosas para este tiempo, vos y yo seguimos sentados en lugares superiores, en lugares celestiales. De manera que aunque alguien te pretenda ver pequeño, vos tenés una posición mayor en el Señor. Hoy más que nunca necesitamos tener una iglesia que, a pesar de que no estemos congregándonos como nosotros nos agradó siempre, de todas maneras que esa iglesia sea vigorosa, sea una iglesia resistente. Esta palabra de resistencia yo la he adoptado mucho para este tiempo. Hermanos, ante el tiempo que tengamos que vivir, venga de donde venga, tenemos que resistir, porque la palabra nos enseña que cuando vos resistís, el enemigo huye en el nombre del Señor. Y tu resistencia está cuando estás encomendado en el Señor. Tu resistencia está cuando le estás dando el sentido original de la vida del Espíritu, el hombre interno, Cristo en tu vida, en el nombre del Señor. Es por eso, queridos hermanos, que así como habrá quienes que a veces están infectados por el COVID-19, pero lo más violento es también, como dije en el principio, personas que están infectadas y enfermas en la vida espiritual. Eso es dramático. Nos lamentamos mucho cuando nuestros consiervos y nuestros amigos y nuestros hermanos están afectados por el COVID. Pero si el COVID, en la mayoría de los casos, estamos 2 semanas y pasa. Pero las infecciones internas, las infecciones en el ámbito espiritual, es aquella que es mucho más violenta y que jamás podemos nosotros ni queremos ser protagonistas de esta infección. En el nombre del Señor.
Es por eso que y ahí se levanta la murmuración, ahí se levanta la desconformidad, ahí se pierde la responsabilidad. Hermano, en el nombre del Señor, queridos pastores, ocupémonos de aquellas cosas que tienen peso de eternidad. Ocupémonos, hablemos cosas que contengan peso de eternidad. Digamos cosas, hagamos cosas, obremos con aquellas cosas que tengan eternidad, porque todo lo que no tiene eternidad no tiene sentido en la obra del Señor. Habrá muchas cosas lindas, pero Dios no nos llamó para entretener a la gente. Dios nos llamó para formar a la gente en Cristo y para que todo lo que le podamos volcar tenga peso de eternidad en la vida de la iglesia. Así que mientras haya quienes solo tienen la mirada en las cosas de acá abajo, deprimiéndose cada día más y más, llorando que ya no pueden más. Hermano mío, amado pastor, te animo en el nombre del Señor para decirte, continúa ganando almas. Continúa predicando el evangelio. No cambie tu mensaje. Alabado sea Dios. Aunque estabas acostumbrados a tener mucha gente, decenas o centenas o miles delante tuyo, y hoy no tenemos que arreglar con una pequeña camarita y hablarle a un aparatito, pero no cambies tu mensaje. No dejes de enseñar. No dejes de predicar. Continúa siendo generoso en el dar. Insta hermanos, a tiempo, fuera de tiempo, anímalos, porque Dios te ha llamado para este tiempo y que lo externo no afecte tu ministerio ni tus labores en el Señor. Continúa discipulando, continúa afirmando en el Señor a la gente, sigue formando obreros en el nombre del Señor, alentando en el Señor a los hermanos para que avancen en los proyectos del Señor para la gloria de su nombre. Avanza en el nombre del Señor. El que está contigo es más fuerte. Y Dios sabía, alabado sea Dios, Dios estaba sabiendo que ya íbamos a pasar este tiempo y créeme, mi querido pastor, vos y yo estamos preparados para este tiempo porque si no, no hubiéramos estado. No perdamos el ánimo. Alabado sea Dios, resplandece mi querido pastor, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desgastando y cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior debe ir renovándose cada día. Pero cuando nos entregamos a las cosas eternas y permitimos que nos afecten, ahí es donde el hombre interior no se renueva y ahí es donde comenzamos a debilitarlo. Por eso mi palabra en este día, renuévate en el Señor, toma fuerza en el Señor. No importa que no nos podamos ver, no importa que no podamos estar presentes, no importa que no hagamos algunas reuniones, no importa que no hagamos los congresos, no importa, igual nos gozamos y nos renovamos en el Señor. Y hermano, cuando yo estoy mirando esa cámara, yo estoy viéndolo a todos ustedes mucho más allá de una pantalla, veo la gloria de Dios manifestándose en sus congregaciones. Si hoy te dicen 20 serán 20, si hoy te dicen 30 serán 30, si hoy te dicen no podés congregarte, no te haga problema, dobla tu rodilla, busca a Dios, renuévate en el Señor, toma a tu esposa, amen a Dios juntos, oren a Dios juntos, porque solo es un momento pasajero, mi querido pastores, es una leve aflicción, esta leve aflicción pero va a producir en nosotros un eterno peso de gloria, porque no nos dedicamos a las cosas que se ven, no nos dedicamos a las cosas que se ven. Esta es mi palabra para ti en esta hora. No te dedicas, no gastes tu fuerza a las cosas que se ven. Dedícale tu fuerza, tu llamado, tu visión, tu ministerio a las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas en el nombre del Señor. Las demás son pasajeras. Hoy están y mañana no estarán, y la gente hablará de ti por tu capacidad, por tu entereza, por tu entrega y sobre todo porque eres un hombre y una mujer de Dios. En el caso de la esposa, que no menguan en la tarea. No es que yo no puedo predicar porque no, la gente no está. Vamos, predica, porque el que está dentro tuyo te da la capacidad para hacerlo y hablar a los hermanos y seguir formando gente. Si no podemos formar gente en un grupo de 50, de 100, formaremos de a 2, formaremos de a 3, hablaremos uno por uno, pero lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Predica la palabra, aprovecha este tiempo para sembrar el evangelio en
en tantos lugares oscuros donde sé que hoy la palabra está llegando. Porque vuelvo a repetir, este tiempo es pasajero en el nombre del Señor. Pero si nos dedicamos al eterno, eso perdurará para siempre. Y tu trabajo junto a tu familia y tus obreros en el Señor nunca se olvidará jamás y será recordado y toda la gloria será puesta para Él en el nombre precioso de Jesús. Oh, gracias te damos. Vamos a orar, amados pastores. Oramos al Señor. Oramos acá al equipo también. Padre amado, gracias te damos en esta hora preciosa. Gracias por la impartición de esta palabra. Te agradecemos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, yo declaro que seremos más fuertes que antes en el nombre del Señor. Hay una gracia que viene, hay una gracia de unción, hay una gracia de poder, hay una gracia para redoblar la fuerza en el nombre del Señor, porque el Dios a quien servimos, Él puede multiplicar la fuerza al que no tiene ninguna. Aunque no haga nada en ti, Dios lo puede multiplicar y será su nombre